Bien, ahora vamos a ver los efectos de la caída en la humanidad. Cuando nos referimos a efectos, estamos refiriéndonos a las causas negativas, terribles, que la caída de Adán y Eva o el pecado de Adán y Eva produjeron en sus descendientes, en todos los demás seres humanos. La caída de Adán y Eva no solo produjo daños catastróficos en ellos como seres humanos, sino aún más en sus descendientes, hasta este tiempo moderno incluso. Entonces, vamos a estar viendo básicamente dos aspectos importantes que tienen que ver con las consecuencias en la humanidad. Vamos entonces a estar viendo a continuación. Primer punto, cuando Adán y Eva pecaron, ellos prácticamente nos hicieron culpables también a nosotros. Y vamos a explicar eso, ¿ya? El punto número uno sería, heredamos la culpa también. Somos declarados culpables por causa del pecado de Adán. Pablo dijo, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Vamos un poquito a explicar este asunto. Cuando hablamos de las consecuencias o de los efectos del pecado de Adán y Eva o de la caída de nuestros primeros padres sobre sus descendientes o sobre la humanidad, uno de los primeros aspectos que tenemos que entender y conocer es que heredamos la culpa. O sea, usted y yo somos culpables también. Ahora, a primera vista, es un poco difícil tal vez de entender en el sentido de que, ¿cómo puedo yo ser culpable de algo que yo no hice? ¿Cómo se me puede hacer responsable si yo no pequé? Fue Adán, ¿no? Entonces, usted seguro ha escuchado del pecado original, ¿no? Dice este concepto teológico que todo ser humano que viene a este mundo ya viene siendo culpable del pecado de Adán. Es decir, vamos a imaginarnos que estamos en un hospital, en una maternidad, y vemos pues a una madre feliz luego de haber dado a luz, gozosa, dichosa, y en brazos tiene a su bebé. Y que alguien venga y diga, ese bebé que recién ha venido es culpable de pecado y por lo tanto sujeto a condenación. Entonces, estoy seguro que la mamá o el papá se incomodarían, dirían, pero ¿cómo es posible si mi hijo o mi hija ni siquiera ha pecado? Pero si le decimos, la Biblia dice que todo ser humano es culpable por el pecado de Adán. Es decir, Dios nos mira como culpables también. A simple vista, yo entiendo que puede parecer hasta un poco injusto y mucha gente lo ve así, ¿no? Porque la Biblia dice claramente lo que está subrayado con rojo, dice, aún así como una sola transgresión causó la condenación de todos, y en la última parte lo subrayado dice, muchos fueron constituidos pecadores, o sea, por la desobediencia de uno solo, o sea, de Adán,
a usted y a mí también nos han constituido pecadores. Entonces, a simple vista puede parecer un poco exagerado, demasiado severo Dios, porque usted podría decir, pero a mí, ¿por qué se me inculpa si yo no cometí el pecado? Lo cometió Adán. Otro podría decir, es más, yo ni siquiera había nacido. ¿Por qué se me hace culpable de algo que yo no hice? Pero la Biblia dice claramente de que cuando Adán pecó, automáticamente toda la humanidad pecó con él. ¿En qué sentido? En el sentido de que Adán era el representante de la humanidad, era el representante de los seres humanos, y Dios lo veía así. Entonces, cuando Adán decide desobedecer a Dios, prácticamente él se hizo culpable de pecado, se hizo culpable ante Dios. Eso es fácil de entenderlo, porque él fue el que desobedeció, él fue el que pecó. Creo que la pregunta que muchos se pueden hacer, pero ¿por qué la Biblia a mí me increpa, no? ¿Por qué a mí me señala del pecado ajeno? Pero la Biblia dice claramente de que Dios usó ese mecanismo, que Adán era considerado el, el representante de la humanidad de todos los tiempos. Y cuando Adán peca contra Dios, Adán se hace culpable y por ende sujeto a condenación. Pero igual también, como es nuestro representante y como somos descendientes de él, también Dios nos considera a nosotros culpables, aunque no hayamos cometido ese pecado. ¿Por qué? Por el concepto de filiación, de solidaridad. Es decir, que en Dios toda la humanidad es un solo ser, es un solo cuerpo. Toda la humanidad de todos los tiempos, Dios en el tema de su justicia divina lo ve como un solo hombre, por decirlo así. Entonces, Adán en cierta medida estaba representando a toda la humanidad de todos los tiempos. Y cuando Adán cae, caen todos los hombres con él. Por eso dice el texto que por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Eso puede parecer un poco difícil de entender, ¿no? Porque uno puede pensar, no entiendo, no me parece justo. Pero no nos olvidemos que la Biblia dice que Dios es el juez de toda la tierra y que sus juicios son justos y verdaderos y que Dios jamás es injusto. Entonces, ¿cómo podemos conciliar eso? De que Dios no es injusto, pero al mismo tiempo nos considera culpables de un pecado que no cometimos. Es que Dios tiene un gran propósito. Y justo en el mismo texto está, porque Dios mismo aplica el mismo mecanismo a nuestra salvación, dice. Dice aquí, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. ¿Usted se da cuenta? Entonces, el mismo mecanismo que de pronto puede ser injusto para nosotros cuando se trata de Adán, es el mismo sistema que Dios usa cuando se trata de Cristo para darnos salvación. Así como puede parecer injusto que por culpa de Adán se nos considere culpables, también véalo del otro lado de la moneda. Por causa de la justicia de Jesucristo, la rectitud de Jesucristo, nosotros también somos considerados justos gracias a que Dios nos considera o nos imputa, o por decirlo así, nos transfiere la justicia de Cristo. Entonces, si por medio de Adán nosotros hemos sido culpables, por medio de Jesucristo hemos sido considerados justos.
así usted sea una persona todavía con debilidades, una persona que no es perfecta, pero por la justicia de Cristo que se le transfiere a usted, usted a los ojos de Dios es considerado justo. Entonces, y aquí vemos en esta segunda parte también dice, también por la obediencia de uno solo, o sea, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. ¿Se da cuenta? Que la condenación vino por la transgresión de un solo ser. Y por la transgresión vino la condenación para todos. Pero gracias a la justicia de uno solo, vino la vida. ¿Se da cuenta qué gran privilegio para todos nosotros? Qué enorme satisfacción debe sentir el creyente de que así como por causa de Adán usted ha sido condenado y por causa de Adán usted es considerado culpable, también por causa de Jesús usted obtiene vida eterna y por causa de la obediencia de Cristo usted es considerado justo. Yo le pregunto a usted en el sentido estricto del término, en la práctica, tal vez no sea justo. Es justo, recto, derecho. Tal vez en el sentido estricto del término no sea justo, pero qué maravillosa verdad saber que gracias a la obediencia de uno, Dios lo considera a usted justo. Entonces, ahora sí entiende mucho mejor, ¿no? Que Dios sabe cómo hace las cosas. A simple vista uno dice, wow, ¿por qué yo soy culpable del pecado de Adán si yo no pequé? Pero Dios usó ese sistema para que para aplicarlo en forma invertida para beneficio nuestro, porque cuando Jesús obedeció a Dios, dice, fue impecable, una vida recta y derecha, dice que él, su obediencia la ha puesto a nuestro saldo, a nuestro favor. Es como que el Señor dice, Padre, mi justicia, deposítala en la cuenta de mi discípulo tal, de mi discípula tal. Entonces, usted, sin haber hecho méritos, es considerado justo a los ojos de Dios gracias a Cristo. Por eso Pablo dijo una vez que nosotros, los creyentes, los cristianos, no somos solamente victoriosos o vencedores, somos mucho más que vencedores, dice, porque prácticamente ya todo lo ha obtenido Cristo para los creyentes. Entonces, debemos estar eternamente agradecidos al Señor Jesucristo, que nos transfirió o hizo un depósito a nuestra cuenta en el cielo. Dice, su justicia y santidad, su rectitud y obediencia están a tu favor. Es como que alguien te hubiese depositado en tu cuenta corriente millones de dólares sin tú merecerlo, ¿no? Entonces, tú tenías una deuda con el banco y esa deuda no la podías pagar y el banco ya te iba a meter preso y te iba a quitar todo. Y tú estabas desesperado, angustiado, sin saber, y de pronto que un multimillonario te haga una transferencia bancaria y de pronto en tu cuenta haya tanto dinero que el banco dice, ya ha sido pagada tu deuda, ya no nos debes nada. Pero ¿quién, no un multimillonario decidió pagar tu deuda? Imagínese usted ese ejemplo, ¿no? Algo así ocurrió en el plano espiritual. Nosotros teníamos una deuda impagable ante la santidad y la justicia divina y estábamos condenados a la eternidad sin Dios, pero Jesús vino, vivió una vida recta, una vida de obediencia perfecta y luego Él le dijo al Padre, tómalo a su cuenta, mejor dicho, mi justicia cárgala a la cuenta de Él o de ella. Y el Padre cuando nos mira, no nos mira a nosotros, sino mira la justicia de Cristo. Y por causa de su Hijo Jesucristo,
te considera justo, aunque de pronto en la práctica no eres justo, pero gracias a que estás unido a Cristo por la fe, ya te considera justo. Entonces, eso es lo maravilloso del asunto de la justicia de Cristo. Entonces, una de las cosas que nosotros, ya volviendo al tema, es que el pecado de Adán, que acarrea, nos hace ser culpables. Aún los niños, aún los niños se les considera culpables. ¿Usted sabía eso? Ya estaremos viendo después con más detalle el tema de los niños. Incluso las personas que están con la pérdida de la razón o no tienen la lucidez mental de sus, ¿no? Ellos de pronto también son considerados culpables. Y si son culpables, son dignos de juicio. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya no podemos ser considerados más dignos de condenación y mucho menos considerados culpables, porque Cristo pagó esa deuda. Ahora vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con el tema de las consecuencias del pecado de Adán. Vamos a estar viendo ahora otro tema que es, heredamos la corrupción. Y antes de leer, les explico un poco. Cuando Adán y Eva caen, no solamente heredan a sus descendientes la culpa de su pecado, sino que también heredan la corrupción. Es decir, que nosotros y toda la humanidad somos culpables, por un lado, del pecado de Adán, pero al mismo tiempo también somos corrompidos en el sentido de que nuestra naturaleza se contamina. Y vamos a estar leyendo eso ahora. Dice, también heredamos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. O sea, no solo somos culpables, sino que a la vez tenemos una naturaleza inclinada al mal. Tenemos una naturaleza que siempre está queriendo hacer su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Esta naturaleza pecaminosa heredada es llamada a veces el pecado original. Se le conoce como pecado original en el sentido de que uno viene así. Desde que nace ya tiene ese pecado ahí, como un sello. Y a veces se le llama con más precisión contaminación original, ¿no? Contaminación como que se entiende un poco mejor, ¿no? Ya desde nuestro primer momento que asomamos en este mundo, ya venimos contaminados. Aún los bebés ya tienen la contaminación adentro, solo que como ellos están en un estado de inocencia, todavía no emerge, no despierta, ¿no? Llegará un momento en que ellos sepan discernir lo bueno de lo malo y ya la misma pecaminosidad propia del ser humano va a empezar a despertar en ellos también. Ahora bien, también hay una expresión mucho más precisa que se llama corrupción heredada. Corrupción heredada. Ese sería de pronto el término mucho más claro para entender lo que se trata de decir cuando heredamos corrupción. Es decir, que dentro de usted, dentro de todo ser humano, hay una naturaleza corrupta. Hay una doctrina que se llama la depravación total del hombre, ¿no? El hombre prácticamente ha sido corrompido hasta en su esencia misma. La esencia misma del ser humano es corrupta. Y por eso el hombre ahora no puede hacer otra cosa que no sea pecar. Hay un viejo dicho que alguien pronunció alguna vez y dice, nosotros pecamos
porque somos pecadores. Entonces, Dios no nos considera pecadores porque pecamos, sino al revés. Pecamos porque nuestra esencia es pecaminosa. Es como un árbol de manzanas seguirá siendo árbol de manzanas, así no produzca manzanas. Les pongo otro ejemplo, o el mismo ejemplo de otra forma. Un árbol de manzanas es un árbol manzanero porque produce manzanas o porque es un árbol manzanero. Es un árbol manzanero no porque produce, porque así no produzca manzanas, sigue siendo un árbol de manzanas. Y así es el ser humano. El ser humano es pecador no porque peca solamente, sino más bien peca porque es pecador en su naturaleza, en su esencia. Justamente el rey David, una vez cuando cayó, él entendió este asunto de la corrupción, ¿no? Y en el Salmo 51, él nos dejó a nosotros una información valiosa con respecto a la naturaleza corrupta del ser humano. O sea, el rey David era consciente de su propia pecaminosidad. Él decía en el Salmo 51, ten compasión de mí, oh Dios, de mí, dice. O sea, era consciente que él era él. Borra mis transgresiones. Si usted se da cuenta, es de mis transgresiones, no las de otros. Era de él, mi posesivo. Lávame de toda mi maldad. O sea, era consciente de que era su maldad de él, suya. Limpia de mí, límpiame de mí, pecado. Entonces, él era consciente de que era su pecado, no era el pecado de otro. Que yo reconozco mis transgresiones, o sea, de él, suyas, de él, suya de él. Y al final dice, contra ti he pecado. No ha pecado el otro, soy yo el que ha pecado. Entonces, si usted se da cuenta, usa bastantes pronombres posesivos, porque él es consciente de su propia naturaleza pecaminosa. Es más, una vez dijo él, en maldad he sido creado, formado, y en pecado me concibió mi madre, dando a entender que aún desde el momento de su concepción, la maldad ya estaba ahí gestándose en él. Desde el momento en que él todavía estaba pues en el vientre de su madre, él ya era un pecador. Justamente esa es una verdad espiritual que la Biblia lo señala. Todo ser humano, todo ser humano ha heredado una naturaleza corrupta y depravada, a los ojos de Dios, claro. Porque a los ojos de los hombres muchos pueden ser vistos como gente culta, como gente honorable, como gente virtuosa, pero el hombre en su estado natural, a los ojos de Dios, es visto como un ser corrupto, corrompido, depravado. Ahora, cuando nosotros hablamos de este segundo punto que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que heredamos a raíz de la caída de Adán, hay dos aspectos que queremos precisar, que a continuación les explico. El punto A tiene que ver que en nuestras naturalezas carecemos totalmente de bien espiritual ante Dios. Y el punto B, en nuestras acciones estamos totalmente incapacitados para hacer el bien delante de Dios. Vamos a explicar un momento cada uno de estos dos puntos para lograr entenderlo un poco mejor. Cuando decimos en nuestras naturalezas carecemos totalmente de bien espiritual ante Dios, ¿qué queremos decir? Leemos y luego hacemos la reflexión. Cada parte de nuestro ser está afectado por el pecado.
nuestros intelectos, emociones, deseos, corazones. Corazones es el centro de nuestros deseos y toma de decisiones. Vamos un poquito a detenernos. El ser humano, ¿no? El hombre, la mujer, como individuo, como persona, tiene tres aspectos importantes que constituyen al ser humano. ¿Cuál es? Es su capacidad de pensamiento, ¿no? Su intelecto, el aspecto intelectual. Es lo que tiene que ver con la inteligencia y el razonamiento. Otro aspecto que tiene el ser humano, pues, son las emociones, los sentimientos, ¿no? El mundo emocional, la parte sentimental del ser humano. Por eso podemos nosotros experimentar emociones. Y otra característica del ser humano, pues, es el que el hombre es un agente con voluntad para escoger libremente. Por eso mucho tiene que ver los deseos. Los deseos tienen que ver mucho con el tema de la voluntad. Pero también el corazón, podríamos decir, es el centro, ¿no? Es el núcleo de la esencia de una persona. O sea, el ser humano tiene intelecto, tiene emociones y tiene deseos o voluntad, pero más adentro aún está el corazón, ¿no? Es el centro de los deseos. Todas esas características del ser humano han sido degradadas, han sido dañadas por el pecado. Entonces, prácticamente todo nuestro ser, toda nuestra naturaleza, ha sido afectada. Y en ese sentido, a los ojos de Dios, no tenemos ningún bien espiritual, ¿no? digno de la santidad de Dios. Vamos a poner un ejemplo. A ver, usted tiene un celular, vamos a suponer, que adquirió a un precio muy alto. Es un celular que tiene muchas características muy buenas, pero vamos a suponer que de aquí a unos años aparece una nueva tecnología y por más que tenga el celular con todas esas funcionalidades, si la tecnología cambió y ese celular no tiene esa tecnología, no le va a ser útil. Ya perdió su valor ese celular. Podemos poner otro ejemplo. Supongamos que usted quiere un periódico. Usted busca el periódico y no encuentra el periódico, porque quiere ver una noticia importante. Y al final, bueno, se resigna y llega al día siguiente y va al puesto de periódicos y usted tiene, por un lado, un periódico del día de hoy y otro periódico del día de ayer. Entonces, usted se va a dar cuenta de que no tendría mucho sentido un periódico pasado frente a un periódico del día. Entonces, ese periódico pasado puede ser muy bonito, pero perdió su valor. Y así podríamos decirle, por ejemplo, a un carro. Usted puede tener un carro hermoso, pero de aquí 5 años o 10 años, por más que ese carro siga funcionando, ya se ha depreciado, ya perdió parte de su valor original. Y así podríamos poner muchos ejemplos de que cuando algo pierde
su valor, valga la redundancia, ya no, ya no tiene pues ese peso que antes tenía. Entonces nosotros, en el campo espiritual, si bien es cierto, tenemos parte de la imagen de Dios en nosotros, para la justicia divina, ante los ojos de Dios, no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios, porque todo en nosotros ha sido dañado por el pecado. O sea, en nosotros mismos no hay nada de qué jactarnos delante de Dios. En nuestras propias fuerzas, nada podemos presentarle a Dios que sea de algún valor espiritual, por decirlo así. En ese sentido se trata de que en nuestra naturaleza no hay nada de valor en el sentido de santidad. Dios es tan santo, tan perfecto, pero tan plenamente perfecto que nada que podamos nosotros intentar presentar a Dios pueda ser considerado por Dios como algo valioso. Eso es en nuestra naturaleza. Ahora, el otro punto, el punto B, tiene que ver no tanto con nuestra naturaleza, o sea, nuestra esencia, sino con nuestras acciones, nuestra conducta, lo que hacemos. Y vamos a leer, en nuestras acciones estamos totalmente incapacitados para hacer el bien delante de Dios. ¿Qué significa eso? De que nosotros, por más cosas buenas que hagamos, de pronto en el plano terrenal, en la dimensión humana, puede ser bueno, pero si esas acciones, conductas, actividades, los llevamos a la balanza del cielo, siempre vamos a quedar cortos, porque la justicia divina, la rectitud divina, está muy encima de nosotros. Y ninguna buena obra, por más buena que sea, va a poder equilibrar la balanza de la justicia divina. Y vamos a leer esto, por ejemplo. Pensemos de la capacidad de agradar a Dios y la posibilidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Aunque desde un punto de vista humano las personas pueden ser capaces de hacer mucho bien, Isaías afirma que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. A los ojos de Dios, todos los actos justos de los seres humanos, que muchas veces la gente aplaude, que muchas veces la gente celebra o venera, a los ojos de Dios, comparados con la justicia de Dios, son considerados como trapos de inmundicia. ¿Se da cuenta usted? Que nuestras acciones, estoy hablando de nuestras acciones fuera de Cristo, en nuestra humanidad sin Cristo, no son capaces de lograr el agrado de Dios. Porque la mayoría de las acciones del hombre que no tiene a Cristo son motivadas por actitudes egoístas muchas veces. No son motivados por un amor puro y genuino a Dios. Entonces, a Dios le agrada no solo lo que se hace, sino la motivación que está detrás de la acción. Entonces, si usted se da cuenta, hay que ver que la justicia del hombre no puede agradar la exigencia divina. Entonces,
Si usted se da cuenta, entonces hay dos aspectos en este punto. Uno, nuestra naturaleza está tan dañada a los ojos de Dios, frente a la santidad de Dios, que no hay bien espiritual válido ante los ojos de Dios. No hay algo de qué jactarnos en nosotros mismos ante Dios. Y por otro lado, todas nuestras acciones, estamos hablando de las personas sin Cristo, todas las acciones de los seres humanos, por más nobles, buenas y justas que parezcan, aún así no son agradables a los ojos de Dios. Entonces, eso nos indica que el ser humano, ya sea de una u otra manera, está incapacitado para hacer el bien. Entonces, hay cierta libertad para escoger en los hombres y en las mujeres, pero a su vez no hay capacidad para hacer el bien. Entonces, eso es bueno tener presente. Los seres humanos, usted ve de pronto gente que sin ser cristiana hace labores sociales, hace actividades de bien y hace, entre comillas, bienes a otros. Y, es, y no está mal eso para el plano terrenal es bueno, pero si queremos llevar eso en la balanza del cielo, eso no es suficiente para poder agradar la justicia divina. O sea, la justicia, la rectitud de Dios es tan alta, tan exigente, que ningún ser humano puede presentarle sus buenos actos a Dios y querer lograr la benevolencia del Señor. Entonces se da cuenta que tanto la esencia del hombre como su conducta no le alcanza para la santidad y la justicia divina. Entonces el hombre por sí solo, imposible que pueda lograr algún tipo de comunión con Dios. Por eso era necesario que venga Jesucristo. Por eso era necesario que Cristo sea nuestro sustituto. Y así como Adán fue nuestro representante, que nos trajo condenación y nos trajo culpa, así Cristo es nuestro representante, que nos ha traído vida y salvación y también nos ha traído una nueva naturaleza. En nosotros mismos, como dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer, dice. Fuera de mí no podrán tener fruto, dice. Separados de mí nada pueden lograr. El hombre y la mujer sin Cristo está lamentablemente condenado a una naturaleza corrupta. Y sobre todo, el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, es considerado culpable. Y lo que le espera en el futuro es la condenación eterna. Pero ¿qué sucede con los creyentes? Los creyentes deben ser las personas más agradecidas del planeta. Los creyentes deben ser las personas que nunca deben quedarse calladas y bendecir a Dios, porque como dice Pablo, han sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, si usted se da cuenta, eso es lo que nos dice el texto bíblico. Cuando hablamos nosotros de las consecuencias de la caída en la humanidad, podemos concluir y resumir que hay dos cosas. Uno es la culpa. Todos los hombres y mujeres son considerados a los ojos de Dios culpables del pecado de Adán. Y a la vez, todos los hombres y mujeres, por causa de la caída de Adán y Eva, han heredado una naturaleza corrompida que los impulsa a pecar constantemente. Y por más buenas obras que haga el ser humano, no le alcanza. Y el ser humano, por más que no sea, entre comillas, tan malos como otros, igual tampoco hay bien
agradable a los ojos de Dios. Lo único que nos puede hacer aceptables a los ojos de Dios es la justicia de Cristo. Cuando la justicia y la obediencia de Jesús es puesta en nuestra cuenta, entonces Dios nos mira como si estuviese mirando a su propio Hijo, ¿no? Y eso es lo más grande y lo más maravilloso que puede haber. Bien, entonces eso sería lo que tiene que ver con el tema de las consecuencias del pecado de Adán y Eva en su descendencia o en la humanidad.